Emergencia. Fíjense las imágenes de la época, ¿no? Lo que nos muestran es la total destrucción, ¿no? Les decía, ¿no? Hay que tomar conciencia para estas situaciones de emergencia, impredecibles como cualquier movimiento de luz, prepararse y capacitarse en la gestión de riesgo para precisamente salvar vidas, ¿no? En desastres como este. Mitigar en todo caso el impacto, ¿no? ¿Va a pasar? Sí, va a pasar, pero si evacuamos, lo decía el ingeniero Tavera, ¿no? El presidente ejecutivo del IGP, tenemos que ser serios en estos simulacros, en estos ejercicios preventivos, porque pueden evitar muchísimas muertes. Ya estamos con Luis Hermosa. Luis, adelante, nuevamente contigo. Bien, nuevamente enlazados. Bien, efectivamente, hoy cumple el 52 aniversario del terremoto de 1970, que acabó la vida de 72.000 personas del Callejón de Huaylas, especialmente de Huaraz y Yungay, que fue sepultada por un aluvión. Hay diferentes actividades que se están programando para hoy. Desde muy temprano hay una misa en memoria de los caídos, para luego cumplir con la romería a los cementerios. Por ejemplo, en el caso de Huaraz, Presbítero Villón, y en Yungay hay toda una programación en el Camposanto, donde mucha gente inclusive llega de diferentes puntos del país para recordar a sus seres queridos que fallecieron en este fatídico terremoto de 1970. En Huaraz también hay muchos ciudadanos que están recordando esta fecha. Está justamente una ciudadana, la señora López, que la señora nos acompaña, por ejemplo, usted también seguro, recordando esta trágica fecha hoy del 70, o el terremoto de 1970. Buenos días, buenos días. Sí, yo pasé el terremoto, que fue horriblemente feo, muy triste, muchos muertos. Yo estaba en una chacrita que me llevó mi esposo, y ahí bajamos. Mis hijitos se quedaron solos acá en la ciudad de Huaraz con la chica que les acompañaba. Desesperado bajábamos, encontrábamos, Señor, muertos, heridos, no había quien los recoja, las pistas abiertas. Llegamos a la casa donde vivía, la casa se había caído todo, pero gracias a Dios mis hijitas habían salido a la vereda para irse al cine. Se salvaron ahí, pero no. Seguro una fecha muy recordada, muy trágica para usted, porque seguramente perdió a algunos familiares más. No, gracias a Dios no perdimos a ningún familiar, pero sí amigos, compañeros de trabajo. En ese momento llegamos a la casita donde vivíamos, caída todo en el suelo. Mis hijos, ¿dónde están? Pero la gente de toda la ciudad bajaba para el río Santa para subir a un cerro que se llama Los Olivos. Subimos por ahí y todos nos aplastábamos, nos caíamos porque gritaba la gente diciendo se viene el agua, se viene el agua. Seguramente ese recuerdo aún persiste todavía, señora. Sí, nos acordamos. Y peor con la tristeza que acá en Huaraz no tenemos un hospital. Gracias a Dios en ese tiempo nuestro hospital estaba bien equipado, con bastante material para poder socorrer inclusive a los demás caseríos, pero ahora, señores, no tenemos hospital. La han recepcionado nomás ese hospital que quedó rajado por un sitio y por otro sitio, pero nuestro gobernador de acá se opone a que hagamos nuestro hospital. Por favor, ayúdenos para que hagan un hospital en Huaraz. Muchas gracias, señora López. Bien, entonces, aún todavía persiste, muchas gracias, la pena de la señora en recordar esta trágica fecha, ¿no?, del sismo de 1970. Hoy también a las 10 de la mañana en Huaraz habrá el simulacro multipeligro, donde se está ya convocando a la población para esta actividad de preparación para afrontar una emergencia de la naturaleza. Este es el panorama desde la ciudad de Huaraz. Se recuerda aún con mucha nostalgia el sismo de 1970. Adelante, estudios, con más información. Gracias, Luis. Qué terrible, ¿no? Solamente recordar. Y me preguntaba, y quizá, señor director, con imágenes puede apoyar lo que voy a decir, ¿no? Me preguntaba qué hemos aprendido, ¿no? Después de 52 años. Creo que nada en general, ¿no? Construcciones mal hechas, ¿no? En medio de la informalidad, las estadísticas son escalofriantes, ¿no? Lo que pasa es que el silencio sísmico, del que mucho se habla, nos ha salvado. Pero esto es impredecible y podría volver a ocurrir.
En este caso frente a las costas de Chimbote, pero puede pasar en cualquier parte de la costa peruana y afectar la zona urbana, ¿verdad? Es terrible volver a recordar otra época. En su momento 70.000 muertos, aproximadamente 10.000 se decía en este alud, en el callejón de Huaylas, afectando las regiones La Libertad, toda la región Ancash prácticamente. Las estadísticas son terribles, ¿no? En realidad este terremoto 7.7, algunos hablan de 7.9 en la escala de Richter, y ocurrió justo cuando los peruanos veían la inauguración del Mundial de México de 1970, una Copa del Mundo en la cual participaba el Perú 2 días después. 65.000 metros cuadrados afectados por este terremoto, ¿no? Prácticamente todo el departamento de Ancash y el sur de La Libertad. Más de 3 millones de habitantes sufrieron consecuencias. 186.000 fueron considerados como damnificados y al menos 150.000 resultaron heridos. 150.000 resultaron heridos. De 38 poblaciones, 15 quedaron con más del 80%, escúchelo bien, 80% de las viviendas destruidas. Entendemos la tristeza, ¿verdad? Y cómo 52 años después, y conozco gente, familia, que estuvo también, que vivió en Chimbote en ese momento y hasta hoy, ¿no? Tienen pánico cuando ocurre un sismo, porque fue terrible, porque dejó una huella difícil de borrar. Y entendemos a esta señora que se emociona y que se preocupa, ¿no? Me preguntaba, ¿qué ha cambiado, no? ¿Cómo hemos mejorado? Y la señora denunciaba que no tiene un hospital. Y creo que el COVID-19 lo que ha hecho es demostrarnos que no estamos preparados, que nuestro sistema de salud colapsa y va a colapsar en cualquier momento ante cualquier mal ocurrencia. Un terremoto o una pandemia ya pasó y seguimos cometiendo los mismos errores. Y claro, la gente se pregunta, la gente que ya vivió un terremoto y que hoy lo refresca con esta noticia porque es inevitable, se pregunta, ¿y qué ocurriría si hoy se mueve la tierra de esa manera? ¿Dónde nos vamos a atender? Es terrible realmente esta situación. Y para terminar nada más, les decía que 15 poblaciones quedaron totalmente destruidas al 80%. En 18 poblaciones con más de 300.000 habitantes en total y 81 pueblos pequeños con casi 60.000, los alcantarillados quedaron inhabilitados. La capacidad de generación de energía eléctrica desde los departamentos de Ancash y La Libertad quedó reducida al 10%. ¿Se imaginan? Porque además ese es otro problema. No hay atención médica, pero tampoco hay servicios básicos. Ojo con eso, lo cual puede generar también focos infecciosos. No hay agua, no hay luz, puede generar y seguir generando pánico. El 77% de los caminos se interrumpieron, ¿no? Más de 6.500 aulas de centros educativos quedaron destruidas, ¿no? Ese es un informe y muchas más, ¿no? Y muchos más datos que realmente nos impactan y que tenemos que tener frescos cuando no tomamos nota y cuando no tomamos con seriedad esto.